soy Dara. Hola, buenos días. Acá estamos en el podcast de sucesos que cambiaron la historia o el mundo. Con la Revolución Rusa. Bueno, ¿quién empieza? No sé, hoy vamos a hablar de lo que fue la Revolución Rusa en esos tiempos. Obviamente, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? Por favor. Si hablamos de la Revolución Rusa... ¿querías decir algo? No. Ok. Si hablamos de la Revolución Rusa, hablamos del suceso que empezó... Que empezó con el comunismo o el socialismo, con las ideas de Karl Marx, creo que se pronuncia así, que fue un suceso que empezaron Lenin y Trotsky para que el partido bolchevique llegase al poder. Esa fue la principal causa de del comienzo de la Revolución Rusa. Y yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué provocó la revolución? Sí. Bueno, primero esto que dijo. Y también las ideas de revolución que había en el pueblo por principalmente la pobreza extrema, la poca cantidad de comida que había, el atraso tecnológico, y así varias cosas más. Por ejemplo, la desigualdad, que literalmente más o menos había dos clases obreras. Había dos clases sociales, que están los burgueses y los trabajadores, sí, que literalmente una diferencia era extrema. Unos no tenían para comer y otros tiraban comida a la basura, por decirlo de una forma así. Se podía decir que eran muchos pobres o muchos trabajadores y después había pocos ricos, o sea, la riqueza se centraba en algunos pocos. Estaban los ricos y también estaban los zares, que si hablamos de los zares estamos hablando de un nivel de riqueza que, por ejemplo, el último zar, Nicolás II, creo, si no me equivoco, es la 10ª persona más rica en la historia del mundo, si no me equivoco. Ahora, si empezamos con la revolución y continuando con este tema, mi compañero Guido quería decir algo. Y sí, es como que en Rusia había más de 70 millones de habitantes y había tanta desigualdad social que de 70 millones el 90% eran campesinos. Claramente. También estamos hablando del intento de los bolcheviques, principalmente, no solo de llegar al poder, sino que empezar a instaurar un nuevo modelo de gobierno, que estamos hablando del socialismo, que es como una etapa anterior al comunismo, ¿no? Creo que mi compañero Sandro tiene una pregunta por lo que me está haciendo. ¿Cuál fue, qué fue la Revolución de Febrero? Que en realidad ocurrió en marzo, pero ellos usaban otro calendario. El calendario Sí, pobrecito. cristiano. Sí, pobrecitos, usaban otro calendario, estaban como en el... Están desactualizados. Claro, En tipo, otro. salía la Bizarrap de Quevedo y a los 4 meses se enteraban ellos. Bueno, si hablamos de la Revolución de Febrero, estamos hablando de cuando los mencheviques tomaron el poder en la madre Rusia, con Alexander Kerensky instalando un gobierno provisional que no duró casi nada, literalmente, duró menos de un año, pero como los soviets, hablando principalmente de Lenin y Trotsky, los principales líderes, no estaban nada contentos. Dije, esto es lo mismo, pero con otra cosa. Es como, literalmente, si hablamos de la diferencia entre mencheviques y bolcheviques, sería, primeramente, que los mencheviques, primeramente, querían hacer un proceso transitorio de pasar de una monarquía a una dictadura burguesa, que si vieron la historia de Argentina es algo que pasó bastante durante los años de Roca y todo esto, para que ubiquen un poco. Mientras que los bolcheviques querían instaurar una democracia, pero no era tanto democracia. La dictadura del proletariado. Básicamente sí, como con un consejo que hacía como elecciones para elegir a los representantes. Pero cuando en la Revolución de Octubre, cuando los bolcheviques ganaron y primeramente firmaron la paz con Alemania en la Primera Guerra Mundial y empezaron y así cuando perdieron las elecciones
hicieron una revolución y cancelaron todas las votaciones. Y yo tengo una pregunta. La Revolución de Febrero se inició con una marcha, ¿no? Con una marcha por parte del sector obrero, ¿no? Y bueno, ¿qué fue la Revolución de Octubre? La Revolución de Octubre fue como otra de las revoluciones que hicieron los mencheviques, pero esta vez no. O sea, esta vez lo hicieron los bolcheviques. Es como medio extraño, pero bueno, lo que hicieron fue, los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno y... Bueno, continuando con lo que dijo mi gran amigo Guido, la Revolución de Octubre, como dije antes, fue como un estilo de continuación de la Revolución de Febrero, pero en vez de los mencheviques, sí, creo que se dice así, fueron los bolcheviques, que primeramente, aunque creo que ya lo dije, ¿no? Firmaron la paz con Alemania y llamaron a elecciones, ¿no? Bueno, aunque ganaron, o sea, no ganaron los bolcheviques, y creo que eso tal vez los enojó un poco más, la verdad. Sí, hablando de... Perdieron las elecciones los bolcheviques y Lenin y Trotsky se enojaron bastante, debemos de admitir, eran gente muy enojona, excepto Trotsky. Trotsky estaba bastante calmado. Era un buen tipo. Es un buen tipo. Dijeron, no, yo quiero ganar las elecciones. Y así fue. Claro, dijeron, yo quiero ganar las elecciones y dijeron, cerramos el Congreso, cerraron el Congreso y ahora ellos, solo los soviets podían votar, sí, básicamente. Era así, el partido decide y los soviets votan. Claro. En 1924 muere Lenin. Y bueno, esto ya después, cuando ya medio que se había terminado la Revolución de Octubre, había muchos que querían tomar su lugar, entre ellos Trotsky. Que era como el verdadero sucesor que él había dicho. Pero llegó alguien que ni idea, yo no sé cómo subió al poder, debo de admitirlo, Stalin. Que era bastante malo. Mal tipo. O sea, como Hitler, para ubicar. Y sí, porque él instauró los primeros como... campos de concentración. Sí, desde algún punto de vista podría ser que sea parecido. Pero creo que un poquito menos. Aunque... Creo que te zarpaste con la comparación. No. Estoy bien. Bueno. Aunque Stalin, o sea, hizo algunas cosas buenas. Como por ejemplo... convirtió a Rusia en una potencia. Claro, todo. por ejemplo, el plan quinquenal. ¿Qué? El plan quinquenal, que es como un coso para empezar a hacer un montón de... industrializar a Rusia. Porque si hablamos del Imperio Ruso, y no de la Unión Soviética, hablamos del Imperio Ruso, estaban totalmente atrasados tecnológicamente. Literalmente, Reino Unido, Alemania, Francia, iban como con super armas, no de la Segunda Guerra Mundial, porque tampoco para tanto, pero ya iban con armas de la Primera Guerra Mundial, y para poner un ejemplo, no iban tan atrasados, pero Rusia iba pegando con palos, más o menos. Y por eso Stalin convirtió a Rusia en una potencia política, económica y militar. Y espacial. No, eso no existe. Sí, es como un término medio... Eso fue más después de... Claro, eso fue ya... Claro, eso ya fue cuando murió Stalin y todo esto. Yo tengo una pregunta, che. Ahora mismo que hablé bastante. ¿Cuáles fueron las diferencias entre las dos revoluciones, no? La de febrero y la de octubre, aunque estaban medio perdidos, los dos estaban en cualquiera. Y bueno, principalmente la de febrero eran los mencheviques y la de octubre los bolcheviques. Y además fue como otra estructura más o menos, porque acá decidieron hacer algo y en la de octubre otra cosa. Pero ¿cómo? Principalmente, ¿cuáles eran las diferencias entre los bolcheviques y los mencheviques? Bueno, la cara que me acaba de poner mi amigo Guido con la pregunta fue bastante, así que la voy a responder yo. Aunque creo que ya la dije, ¿no? No, creo que no la dijiste. Bueno. La principal diferencia que yo encuentro es que principalmente los bolcheviques querían pasar de el capitalismo a un predecesor del comunismo, que sería el socialismo.
que básicamente lo que decían era que no tenía que haber clases sociales y que muchas cosas tenían tipo que ser tipo del Estado. Dije mucho tipo. Todos tenían que vivir como en las mismas condiciones, ¿no? Claro, No iba a haber ni ricos ni pobres. claro, todos en las mismas condiciones. Que si lo decimos así suena muy lindo, pero cuando se puso en práctica no fue tan lindo. Ahí es cuando se creó en la Revolución de Octubre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También conocida acá como la URSS. También nos olvidamos de mencionar que los zares en 1918, los zares, el zar y la zarina y sus hijas y su hijo, Nicolás II, gracias por darme el nombre, 5 hijos, hay que tener tantos hijos. Un montón, la verdad. Sí, mucho. Aunque ahora que lo pienso, mi mamá tiene 4 hermanos, pero bueno, tema para después. Los asesinaron, literalmente los mataron. ¡Clac! Otra cosa que no dijimos también es que cuando Stalin tomó el poder, Trotsky fue asesinado unos años después. En México, iba a decir chavales, más perdido. Y yo tengo otra pregunta en corre de este tema. ¿Qué hubiera pasado si Lenin no hubiera muerto tan joven? Porque como sabemos, Lenin murió joven. Murió bastante joven. Creo que estuvo unos 2 años al mando de la Unión Soviética. Muy poquito tiempo. En esos 2 años ya te hubiese sacado un doctorado. No sé qué tiré, pero comedia. Según yo, principalmente mi primera opinión, si hablamos, ya estamos hablando de la Unión Soviética, Stalin, que fue el sucesor, entre muchas comillas, de Lenin, porque literalmente era Trotsky, pero lo mataron en México, pobre pibe. Stalin fue un líder de mierda, por decirlo así, perdón por la palabra. Literalmente es que Stalin literalmente se encerró y esperó a que el mundo llegase a la Unión Soviética. Y también dice, no, es que gracias a Stalin los nazis no conquistaron Rusia, cualquiera. Que gracias a Stalin el plan quinquenal primeramente fue un plan de Lenin para industrializar la madre patria. La madre Rusia. ¿Pues vivís en Rusia? Puede que sí. Que, tipo, literalmente que lo industrializó, que movió industria para Oriente, eso todo era parte del plan de Lenin. Que, por ejemplo, y también dicen, no, que Stalin movió mucho las fuerzas y logró que Hitler no conquistase Rusia. También cualquiera. Literalmente casi los planes. Stalin no era un militar y apenas si llegaba a ser un poquito político. Stalin, antes de ser el líder de la Unión Soviética que todos conocemos, era un matón del partido bolchevique a las órdenes de Lenin y Trotsky. También, si queremos hablar de un buen líder militar, tenemos que llamar a León Trotsky. Para ser ruso, ponerse León. Claro. Tendría León Trotsky en la Revolución de Octubre, que es la parte de la Revolución Rusa de parte de los bolcheviques, literalmente comandó al Ejército Rojo para destruir al Ejército Blanco, que era el ejército de los zares y de quienes apoyaban el régimen zarista, como Reino Unido, Francia y no sé quién más. Pero sí, según yo, creo que además Lenin hubiese apoyado mucho más revoluciones en Europa, en América, en Asia, en Nueva Zelanda. Igualmente, esta es una pregunta sin respuesta porque podrían haber pasado un montón de cosas más que, bueno, lo que dijo mi compañero, pero no sabemos porque murió. Entonces, bueno, eso, tal vez no hubiera subido a Stalin y no hubiese sucedido lo que sucedió. Genocidios. Campos de concentración. Y bueno, para mí no hubiera sido tan así. Para mí, medio que sería, o sea, en algún momento hubiera llegado Stalin quizás,
porque a pesar de que no muriera tan joven, Lenin no era inmortal. Entonces en algún momento hubiera muerto y hubiera pasado quizás lo mismo, pero con unos años más. Que también es cierto que lo que dice mi compañero es bastante cierto, pero si contamos en la edad en la que murió Lenin, si le sacamos las enfermedades que tuvo Lenin, Lenin debía tener unos 34 por ahí. Y si hablamos de que en la Unión Soviética los líderes duraban o hasta que se muriesen o hasta que renunciasen, hubiese durado bastante si le sacamos las enfermedades, digo yo. Bueno, vamos cerrando y nos olvidamos de presentarnos. Somos séptimo A, bueno, no, eso ya lo dijimos, pero y yo soy Sandro. Yo soy Guido. Y yo soy Vicente. Y también están los productores, que son Sara, Justin, Cristóbal y Ian. Que los agradecemos mucho. Y si se preguntaban de dónde sacamos la información, la gran mayoría de la información que sacamos la sacamos de La historia como nunca te la habían contado de Academia Play. Y nos vamos despidiendo. Chau. Chau. Suscríbete a nuestro canal Acosta TV. Dale me gusta a todos los videos para que la escuela siga creciendo.